Hola amigos, la idea de que el nacionalismo cuando se enfrenta al liberalismo siempre prevalece es fundamental en el pensamiento político de John Mearsheimer. Es la idea fundamental explicativa de por qué el periodo de hegemonía liberal estadounidense en el mundo, el periodo unipolar, estaba, digamos, abocado a tener un fin más pronto que tarde. En el otro vídeo que hice sobre su pensamiento no entré en profundidad en esta idea de la fuerza del nacionalismo frente al liberalismo o, en general, la idea de que el nacionalismo es la ideología política más fuerte que hay. Es una idea que él desarrolla muy bien en su libro The Great Delusion, la gran ilusión o el gran engaño de 2017. Es un libro que no ha sido traducido todavía al español y por tanto pues me permito el lujo de traducirlo yo en este vídeo, por lo menos en lo que atañe a esta idea de por qué es tan fuerte el nacionalismo como ideología política. Yo os quiero hablar del pensamiento de Mearsheimer sobre el nacionalismo porque me parece de una gran lucidez y me parecen ideas que son importantes para interpretar nuestro mundo, independientemente del rincón del que habitemos, independientemente de cuál sea nuestra nación. Entonces, Mearsheimer empieza planteando dos preguntas y a partir de la respuesta que les demos dice, pues vamos a interpretar el mundo de una manera o de otra. Las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿somos ante todo seres sociales o individuos? ¿Somos seres sociales que desarrollamos nuestra individualidad dentro de una sociedad o somos individuos que forjamos contratos sociales? ¿Qué tiene más peso, la sociedad o el individuo, ¿no? Esa es una. La otra es, ¿somos los seres humanos capaces de ponernos de acuerdo sobre primeros principios? Es decir, pues somos capaces de ponernos de acuerdo sobre la buena vida, sobre las cuestiones morales, éticas, filosóficas, políticas fundamentales. ¿Somos capaces de ponernos de acuerdo? La respuesta de Mearsheimer es, a la primera pregunta, somos seres sociales. Para él claramente viene primero, digamos, nos formamos como individuos dentro de una sociedad. No somos primero individuos que entablamos relaciones con otros individuos para formar una sociedad. A la segunda pregunta contesta, somos incapaces de ponernos de acuerdo. Lo único en lo que nos podemos poner de acuerdo es sobre la prioridad de la supervivencia. Sobre el resto de cuestiones tenemos un montón de opiniones distintas y no nos podremos poner de acuerdo nunca. Ahora bien, la prioridad de la supervivencia de nosotros mismos como individuos es algo que sí que compartimos todos los seres humanos, está en nuestra naturaleza. Y para nuestra propia supervivencia, el grupo es un vehículo fundamental, es decir, el individuo necesita al grupo para sobrevivir. Lo necesita, digamos, desde las sociedades de cazadores-recolectores hasta la época moderna, necesita al grupo para su propia protección, necesita todos los instrumentos de ayuda mutua que genera el grupo a través de sus solidaridades. Dado que somos seres sociales y existimos dentro de grupos, necesitamos que los grupos a los que pertenecemos estén cohesionados. Y nuestro grupo social se cohesiona a través de una cultura compartida. Y sí, a través de cierto grado de primeros principios o de noción de la buena vida que se tiene que compartir en el grupo. Pero además los grupos, para cohesionarse, cuentan con normas, con leyes, cuentan con un sistema de poder político, ¿no? Con una autoridad política. Y la política va de eso, va de controlar esas instituciones creadas por el grupo para imponer una noción de primeros principios, ¿no? Ahora bien, fuera del espacio del grupo social, entre grupos sociales, no existe una autoridad política superior. Y allí lo que cuenta es el poder. Tenemos esta idea de que para que la supervivencia del individuo, el grupo es fundamental. Y para la supervivencia del grupo, el poder es fundamental, porque existen otros grupos con los que chocará nuestro grupo, ¿sí? Entonces nuestro grupo tiene que ser capaz de defenderse frente a otros. Dos premisas. La primera es que somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre primeros principios. La segunda es que somos seres sociales. De estas dos premisas, tres conclusiones se derivan de una forma muy automática. El mundo está poblado por grupos sociales, los grupos sociales forman instituciones y la supervivencia es fundamental tanto
para individuos como para grupos. Decía antes que la cultura era fundamental para la cohesión de un grupo. Quizá no tanto como sus instituciones políticas, pero sus instituciones políticas dependen de que exista una cultura también. La cultura se basa en una serie de prácticas y creencias. Estamos hablando de prácticas compartidas, que son costumbres, rituales, tradiciones alimentarias, musicales, rutinas, símbolos, gestualidad, formas de comunicación. Y también tenemos creencias, ¿no? Podemos tener religión, cierto acuerdo sobre valores políticos y morales, historias que nos contamos a nosotros mismos sobre la historia del grupo. Y cada grupo forma una cultura distinta porque su experiencia es distinta, tiene una trayectoria distinta y por lo tanto tiene creencias y tiene prácticas que son distintas, ¿no? Y el mundo es por tanto heterogéneo, a pesar de la globalización, a pesar de que se hable de una comunidad global, humana, lo que sea, pues en cada país la gente es de una manera. Nuestra identidad individual evidentemente está fuertemente influida por la cultura del grupo. Las prácticas y creencias del grupo nos forjan como individuos y dentro de esas prácticas nos creamos como individuos, ¿no? Son los parámetros de nuestra realidad, las interacciones diarias con ese grupo, ¿no? Y esto hace que los miembros de un grupo social nos tendamos a vernos los unos a los otros como parecidos, como similares. Mearsheimer define una sociedad como un grupo grande, un grupo social grande, cuyos miembros interactúan de forma cotidiana los unos con los otros o con rutinas, de una forma organizada, un grupo que ocupa un territorio y que puede o no tener soberanía política. Puede tenerla o puede formar parte de una entidad política o de un orden político más amplio. Y para él la noción de sociedad y comunidad, la distinción no es demasiado relevante. Él, digamos que esta definición aproximada le vale para ambas cosas. Entonces, una nación es para él el tipo de grupo social que es dominante en este mundo. Entonces, de sociedad a nación hay un pasito. Realmente estamos hablando... Hoy en día, para el mundo que nos rodea, estamos hablando de lo mismo. Para el mundo de hace 300 años no, porque las naciones realmente no existían hace 300 años. Pero hoy en día la nación es el tipo de grupo social dominante. Y por lo tanto, la identidad individual está fuertemente ligada a la cultura nacional. Toda sociedad necesita una autoridad política, como veíamos antes. Y todos los grupos sociales deben hacer frente a las cuestiones de primeros principios, ¿no? Deben definir su perspectiva de los mismos. En algunas sociedades existe mayor libertad individual, en otras menos, pero todas las sociedades tienen que dar respuesta a estas cuestiones para poder coexistir, ¿no? De forma mínimamente cohesionada como sociedades. Respecto a esta cuestión de primeros principios, claro, los individuos damos distintas respuestas, ¿no? Pensamos de distintas maneras sobre estas cuestiones. Cuando nos preguntamos por qué pensamos de formas distintas, ¿qué es lo que condiciona nuestra forma de pensar? Tenemos tres factores para Mearsheimer. Tenemos nuestra socialización, nuestros sentimientos innatos y la razón. Para Mearsheimer, la razón es el factor que menos peso tiene. Y es por lo siguiente. Primero nos formamos dentro de una sociedad, nos criamos como niños y antes de desarrollar capacidades críticas, digamos que ingerimos todo un sistema cultural y de valores. Y solo podremos, digamos, expresar nuestras capacidades críticas a partir de los valores con los que ya se nos ha infundido desde la niñez. Entonces, primero viene la cultura, después viene la capacidad de razonar, ¿no?
sobre cuestiones de primeros principios. Y después tenemos la parte innata, digamos, que tiene que ver con pequeñas diferencias genéticas que existen entre unos y otros, que desembocan en distintos tipos de personalidades, ¿no? Que también acaba teniendo como un impacto en la forma de la que entendemos el mundo. Pero creo que es muy importante esta idea, ¿no? De que nuestra cultura no la decidimos nosotros. O sea, los rasgos esenciales de nuestra cosmovisión no corresponden a nuestro libre albedrío, no tienen nada que ver con él, nos vienen impuestos. Y en gran medida también esto se aplica a la cuestión de la nación, ¿no? O sea, no elegimos a qué nación pertenecemos, en muy pocos casos. O sea, esto es algo que nos viene de nacimiento, te ha tocado vivir en un lugar o en otro, y es así. Esta idea del software cultural que se nos carga en los primeros años de nuestras vidas, que va a determinar nuestro pensamiento a lo largo de toda nuestra vida. Puede ser que algunos individuos rechacen la cultura de la que forman parte, pueden querer cambiar la cultura o pueden querer cambiar de cultura. Pero no lograrán nunca huir, ¿no? completamente de su cultura, porque es la que ha formado su forma de pensar al nivel más profundo, ¿no? Después tenemos esta idea, volvemos a esta idea de la cohesión del grupo y de la cultura como pegamento social, ¿no? En todas las sociedades es difícil ponerse de acuerdo sobre primeros principios. Claro, es más fácil cuando se comparte la vida cotidiana y es más fácil cuando se nos enseña desde niños, pues se nos enseñan historias sobre nuestra cultura y se nos hace venerar esa cultura, pensar que de alguna manera es especial, y eso nos hace más propensos a ver a las otras personas con las que convivimos en nuestro espacio cultural como pues ¿no? como parte de una asociación con nosotros mismos, y no solo a los que habitan en el día de hoy esa cultura, sino también a los que vinieron antes, ¿no? a los muertos, ¿no? Cuyo legado cultural recibimos, y a los que están por nacer, ¿no? Y entonces tenemos esa idea de atemporalidad, ¿no? de una cultura, de una nación, ¿no? que pasa de una generación a la siguiente. Claro, la cultura no es el único pegamento social. Hay otros. Puede haber un enemigo externo, ¿no? que sirve para cohesionar, para aglutinar un grupo, ¿no? en torno a una causa. Puede haber un enemigo interno también, ¿no? Puede haber traidores dentro del grupo. Y esto puede ser, son mecanismos que sirven para cohesionar y para aglutinar. Veíamos que dentro del grupo la política va de quién determina las reglas, ¿no? Y también que fuera del grupo, entre grupos, no hay autoridad política que pueda imponer reglas, y por tanto lo que importa es el poder. Esto significa que un grupo que quiera garantizar su supervivencia tiene que buscar la forma de maximizar su poder, porque habrá otros grupos que también estarán tratando de hacer lo mismo, ¿no? Entonces la expansión es un mecanismo natural por el cual, digamos, que los grupos humanos se hacen más fuertes y pueden mejor garantizar su propia supervivencia, y por tanto garantizar mejor la supervivencia de los miembros del grupo, ¿no? Claro, esta noción de que la expansión es un mecanismo natural, o sea, existe esa inercia en todos los grupos sociales grandes, en las naciones, esa es la base, claro, del realismo político en relaciones internacionales, ¿no? De la teoría del realismo, de la que Mearsheimer participa, ¿no? como teórico. Pero la expansión, esa propensión a la expansión, normalmente se hace a través de la conquista de otros grupos, y topa con una serie de problemas, porque conforme los otros grupos se opondrán, y aunque exista una conquista militar, después puede haber una insurgencia, es difícil que un grupo se imponga a otros, aunque históricamente esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. Sin embargo, también hay otro problema con la expansión, y es que
cuanto mayor se hace un grupo, mayor es su riesgo de desintegración interno, ¿no? Por el simple motivo de que cuantos más miembros tenga un grupo, más difícil va a ser también ponerse de acuerdo sobre primeros principios al nivel más mínimo necesario, ¿no? Para la cohesión de esa sociedad. La nación es el grupo social de más alto nivel para la mayor parte de habitantes de la Tierra. Es un grupo social que es grande, tiene una cultura propia, genera lealtad, prioriza la autodeterminación y quiere sobrevivir, se preocupa por sobrevivir, lo cual habitualmente le lleva a querer tener un estado propio. Y eso ha hecho que el mundo a día de hoy esté poblado por estados-nación, que son la máxima expresión del nacionalismo. Con la posible excepción de la familia, la lealtad a la nación para Mearsheimer está por encima de todas las demás. E incluso Mearsheimer apunta a que la nación, si hay conflicto de lealtad entre familia y nación, quizá la nación prevalezca en más ocasiones que la familia. Entonces, las naciones quieren tener Estado, a veces no lo consiguen, y los estados quieren tener naciones, porque quieren que sus poblaciones se constituyan en naciones porque es más fácil gobernarlas si comparten cultura, ¿verdad? Comparten lengua, valores, etc. Es una forma de encuadrar a la población. Por lo tanto, el nacionalismo tiene esta doble dinámica de abajo hacia arriba, ¿no? De naciones que quieren estados, y de arriba hacia abajo de estados que quieren naciones, ¿no? Habla de una definición Mearsheimer de Walter Connor que habla de la nación como algo de esencia intangible que existe cuando muchas personas se consideran parte de un grupo singular con cultura propia. Lo cual es equivalente a decir, una nación es un grupo grande de personas que se considera nación. Una nación está formada, una nación también una vez formada adquiere cierto carácter de permanencia, ¿no? O sea, es resistente, es difícil de doblegar, de cambiar, ¿no? Porque una vez se nos socializa dentro de unos parámetros culturales determinados que constituyen lo que sería una nación, es difícil sacarnos de ahí, ¿no? Sobre todo cuando compartimos cotidianidad con un montón de personas que han sido socializadas de la misma manera. Claro, la nación surge a partir del siglo XIX muy ligada a la tradición escrita, cuando la mayor parte de la población era analfabeta o, digamos, lo escrito no llegaba muy lejos, pues no había forma de fijar las tradiciones, de fijar una noción cerrada de lo que es el grupo al que uno pertenece, de contar una historia, ¿no? De que esa historia sea aprendida, la historia del grupo, ¿no? Entonces la nación pues es evidentemente un producto de la tradición, de la cultura escrita, cuando se hace socialmente dominante y de fronteras claramente determinadas, etcétera, ¿no? También es producto pues de la existencia de un aparato administrativo fuerte, de una burocracia, de un sistema educativo, de un ejército de conscripción, etcétera. Las naciones construyen relatos históricos en las que se autodescriben heroicamente y a menudo denigran a las otras naciones con las que pues históricamente han tenido conflictos, incluso contra las que se han forjado como naciones históricamente, ¿no? Esto lleva a la construcción de mitos y todo esto es fundamental, ¿no? Para que un grupo se sienta especial y tenga esa vocación también de permanencia en el tiempo. Mearsheimer también pone énfasis en el vínculo entre la democracia y la nación, ¿no? Cita a Robespierre cuando dice que pues, cuando un Estado es democrático se vuelve patria y tendrá tantos defensores como ciudadanos, ¿no? Es decir, este fuerte sentimiento de adhesión, de lealtad,
que genera la participación política o el hecho de que se cuente, ¿no? con el individuo. Entonces existe pues históricamente este desarrollo paralelo, ¿no? de la democracia y el Estado-nación, y la nación, también del liberalismo, ¿no? Claro, son procesos históricos paralelos y un Estado puede ser liberal, pero claro, siempre en el contexto de un Estado-nación, por lo tanto, el liberalismo acaba siempre estando subordinado al nacionalismo, ¿no? Sin Estado-nación no puede haber un orden interno liberal en ese Estado, ¿no? Entonces, ahí, en fin, está, digamos, cómo se resuelve siempre ese roce. O sea, el liberalismo solo puede triunfar cuando transige con la realidad del Estado, la necesidad de una cultura nacional que abrace el liberalismo. Para Mearsheimer, una nación tiene 6 rasgos fundamentales. Esta es su definición de la nación. Una nación tiene que tener un sentido de unidad, tiene que tener una cultura propia, tiene que tener un sentido de ser especial, tiene que tener un relato histórico en que destaca la atemporalidad, tiene que tener una relación estrecha con un territorio y tiene que tener un fuerte compromiso con la soberanía o la autodeterminación. ¿Vale? Estos son los 6 elementos que hacen que una nación sea tal, para Mearsheimer. La nación necesita, pues, el relato existencial, ¿no? Que sus miembros sientan que forman parte de algo especial, de algo exclusivo, de una historia, ¿no? Que tienen una historia plagada de personajes importantes que hicieron grandes cosas, de acontecimientos también importantes, ¿no? Esto es lo que fundamenta la mitología de un Estado, de una nación, perdón. Para Mearsheimer, el Estado moderno emerge en Europa en torno al año 1500. Antes de eso, pues existía un conglomerado de distintos tipos de entidades políticas que abarcaban pues desde señoríos feudales hasta ciudades-estado, entidades de tipo más tribal, principados, ducados. Había una mayor fluidez, digamos, en el tipo de entidades políticas y cómo se relacionaban entre sí. A partir de 1500 emerge el Estado dinástico, ¿no? Como un tipo de ente político que tiende a crear una mayor burocracia, tiende a armonizar pues su mercado interno, tiende a crear unos parámetros más fijos, ¿no? También a nivel de fronteras, de recaudación fiscal, etc. Y durante ese periodo, por tanto, el aparato estatal se vuelve más robusto y también crece con el desarrollo tecnológico, ¿no? Que lo permite, y a partir de 1800 entramos ya en el periodo del Estado-nación, ¿no? Es un tipo de Estado mucho más intrusivo en las vidas de las personas, con una fuerte burocracia, con un mercado ya interno ya digamos, armonizado o homogeneizado, con una fuerte voluntad del Estado de crear, digamos, naciones monolingües a través de sistemas educativos, ¿no? Existe una mayor presencia de esa cultura escrita, una mayor facilidad para replicar documentos, etcétera, ¿no? Y conforme el Estado penetra las vidas de las personas, también trata de moldearlas para que esas personas se constituyan en naciones, ¿no? Claro, al hacer esto, a menudo, cuando lo hace en el contexto de entidades políticas o de estados dinásticos previos de carácter multinacional, se genera un incentivo para que como se va a crear, digamos, una cultura nacional estatal, el grupo mayoritario o el más fuerte tratará de, y normalmente con éxito, de apropiarse de las instituciones del Estado y de que su cultura nacional se convierta en la cultura nacional del Estado. Esto al mismo tiempo lleva a que los grupos minoritarios
traten de resistir, ya que ven el peligro, ¿no? de ser aplastados como culturas independientes, autónomas. Y esto lleva a unas fuerzas centrífugas, ¿no? Por tanto, el Estado no solo construye nación, sino que también destruye nación, ¿no? O sea, construye para, digamos, la nación más grande que pueda existir en ese contexto estatal, y trata de destruir a las más pequeñas, que tratan de resistir, y en última instancia la supervivencia de estas naciones más pequeñas dependerá de que puedan hacerse independientes. De alguna manera esa es su mayor garantía, y por tanto se ve cómo pues, a lo largo de los últimos 100 años, ¿no? Emergen un montón de estados-nación nuevos en Europa. Al mismo tiempo, en áreas del mundo colonizadas por los europeos se generan, digamos, una resistencia local, ¿no? Que acaba desembocando en una cultura nacional por parte de quienes habitan esos territorios, ¿no? En el proceso de descolonización se crean naciones donde antes no existían naciones, ¿no? Claro, históricamente tenemos estos procesos históricos de la democracia, el nacionalismo, ¿no? El surgimiento del Estado-nación como entidad política dominante, el liberalismo, ¿no? Que realmente como culturas de pensamiento vienen muy ligadas entre sí. El liberalismo y el nacionalismo efectivamente emergen paralelamente, y puede ser, como decíamos, que un Estado-nación sea liberal. Claro, todo este movimiento empieza realmente con la Revolución Francesa, ¿no? En cierto sentido también la Revolución Americana, ¿no? Pero la Revolución Francesa desemboca en Napoleón, y Napoleón, porque es capaz de construir un ejército de ciudadanos con una lealtad mucho mayor, o ejércitos mucho más grandes con mayor lealtad al Estado, por el hecho de que forman parte, se constituyen como nación, es tremendamente efectivo en el terreno militar, y como Estado, digamos que tiene un éxito sin precedentes, ¿no? Conquistando Europa entera. Entonces, realmente el resto de estados se ven, por su propia necesidad de subsistir como estados, se ven abocados a emular, ¿no? a Francia, y a crear sus propias naciones. En ese proceso de crear naciones, claro, el ejercicio de simplificación estatal más sencillo es el de la imposición de una lengua común, ¿no? Esto genera una mayor homogeneidad en la cultura. Cuando esa homogeneización no se ha podido producir, podemos tener distintas culturas nacionales que chocan dentro de un estado, en un estado plurinacional, ¿no? Y cuando existe un elevado nivel de hostilidad entre esas culturas nacionales, es muy difícil que se consolide el liberalismo, porque, según Mearsheimer, el valor que otorgamos, no tú y yo, sino de media, en conjunto, los seres humanos, a los derechos individuales, tiende a disminuir cuando se agitan las pasiones nacionales. Es decir, en realidad los derechos individuales no son tan importantes para nosotros. Cuando se ataca al grupo, eso toma precedencia. Entonces, el problema del liberalismo, el problema incluso de los derechos individuales, que son la esencia del liberalismo, es que no brindan un pegamento social, ¿no? Incluso el liberalismo, a través de el liberalismo económico, ¿no? Puede debilitar el pegamento social, ¿no? Con su excesivo énfasis en el individuo. Mientras que el nacionalismo
pone por delante la comunidad, pone por delante lo colectivo. Y en general, para nosotros, incluso para quienes procedemos de tradiciones liberales, los derechos del liberalismo son importantes para nosotros, pero cuando está en juego, y creo que esto es muy importante, cuando está en juego la estabilidad, cuando está en juego la posibilidad de que haya una guerra, la posibilidad de que haya privación material severa, cuando estas condiciones se dan, es decir, cuando tenemos que elegir cuando las personas se ven abocadas a elegir entre derechos individuales liberales y estabilidad política, económica, paz social, tienden a elegir lo segundo, ¿vale? O sea, es decir, Mearsheimer dice, mira, los liberales tienden a exagerar la importancia que tienen los derechos individuales para la mayor parte de las personas. Los derechos individuales están bien, nos gustan, pero cuando tenemos que elegir entre la libertad de expresión y una guerra, igual preferimos callarnos y que no nos destruyan la casa, ¿no? O que no nos maten a nuestros padres o a nuestros hijos. Y esto pues tiene mucho que ver, ¿no?, con esa idea de que cuando existe un conflicto entre nacionalismo y liberalismo, el nacionalismo prevalece porque prevalece la necesidad de que el grupo prevalezca, la necesidad de que el grupo esté cohesionado, de que el grupo prospere, de que el grupo no sobreviva. Y bueno, en 1914, cuando las naciones de Europa se disponían a librar la madre de todas las contiendas en la Primera Guerra Mundial, el socialismo, el movimiento obrero, pensaron que prevalecería la lealtad a la clase trabajadora por encima de la lealtad a la nación, o por lo menos muchos lo pensaron, ¿no? Pero al final los obreros, los trabajadores, fueron a matarse los unos a los otros en sus respectivos ejércitos nacionales, ¿no? Y esto nos da una idea, ¿no?, de la fuerza del nacionalismo y de la nación. Pocos grupos sociales, si no es como dice Mearsheimer, la familia, pueden generar una lealtad tal que se esté dispuesto a sacrificar no solo los derechos políticos, sino la propia vida, ¿no? Y esto nos habla de esa enorme fuerza que tiene el nacionalismo. Es algo que no podemos despreciar cuando pensamos en nuestro entorno político, en nuestro mundo, ¿no?, y en cómo operar dentro de él para que sea mejor, ¿no? No nos podemos hacer, creo yo, ilusiones pensando que voluntariosamente la Primera Guerra Mundial podía haber salido de otra manera porque los trabajadores se podían haber negado a salir a combatir. No pudo ser el caso porque la naturaleza humana dictó de otra manera y lo vemos una y otra vez. Es decir, la adhesión a nuestra cultura nacional, la lealtad a la misma, es un factor importantísimo en la vida de la mayor parte de las personas, y cuando surgen conflictos entre lealtades, la nación prevalece. No sé si es porque se trata de nuestra historia, los rasgos más importantes de nuestra identidad individual que tienen arraigo en la nación. No sé si es porque tiene que ver con la solidaridad con todos los seres humanos que nos rodean en el día al día. Pero vamos, no es muy distinto de la forma de la que el deporte, ¿no?, el fútbol puede generar ese sentimiento de pertenencia a un grupo, y te da igual si tu equipo juega mejor o peor, lo importante es que gane, ¿no? Tenemos ese impulso natural de pertenecer a un grupo y querer que nuestro grupo prevalezca sobre los demás. Yo mismo tengo una historia personal de tener padres de distintos países, he vivido en 5 países distintos.
pocas personas son más plurinacionales o cosmopolitas en su propia composición cultural que yo, pero reconozco lo que existe en este mundo, que es que la mayor parte de las personas tiene una fuerte adhesión al grupo cultural del que forman parte. Y creo que esto es muy importante tenerlo siempre presente cuando pensamos en las dinámicas políticas, sí, en las españolas, catalanas, vascas, ucranianas, europeas, tener estas ideas muy presentes, ¿no? Hay una idea que me parece muy, muy importante, hay dos ideas que yo destaco, que me llamaron la atención, que yo no las había pensado en Mearsheimer. Es, por un lado, esa, digamos, esa idea de que primero está el grupo, y el grupo está necesariamente porque es que estamos biológicamente construidos para ser miembros de un grupo, y estar dispuestos a sacrificarnos por el grupo. Eso es uno. Y el otro es que el grupo precede, ¿no? La identidad, los valores que nos infunde el grupo preceden a nuestro propio raciocinio y no dependen de nosotros. Es decir, alguien no decide sentirse español, ni sentirse catalán, ni nadie decide sentirse ruso o ucraniano. Esto viene dado. Algunas pocas personas tomarán una decisión en ese sentido porque quizás se situaron culturalmente en la frontera, o digamos que la vida les abocó a tener que optar entre una cultura y otra porque fueron migrantes, porque no, por unas circunstancias concretas, pero para la inmensa mayoría esta es una cosa que viene dada. Entonces, cuando pensamos en cómo podemos construir vidas mejores y tratamos de hacerlo o sociedades mejores, y tratamos de hacerlo desde un prisma liberal, es decir, desde uno de universalismo en el que consideramos que los derechos de todos los seres humanos tienen el mismo valor. No, incluso es una noción aquí cristiana. Si pensamos de esta manera, tenemos que tener muy en cuenta una realidad en la que las personas construyen sus identidades como partes de grupos. En fin, no voy a decir más. Espero que esto te haya servido de algo. Bueno, yo me he chupado el libro con mucho gusto, claro, pero he tomado mis apuntes y he tratado de explicarlo lo mejor que he podido. No el libro entero, porque no he entrado en profundidad, digamos, en la cuestión del conflicto, digamos, el liberalismo y los distintos niveles en los que liberalismo y nacionalismo colisionan y lo que ocurre en cada uno de ellos. En eso no he entrado. Quería hacer especial énfasis en el nacionalismo, para que pensemos el nacionalismo de una forma más profunda, que esta es un poco mi idea, ¿no? Que no lo menospreciemos como un estúpido agitar de banderas, que entendamos y reconozcamos el nacionalismo que tenemos dentro de nosotros, todos nosotros, y que lo hagamos con la generosidad de entender que vive dentro de nosotros y dentro de todo el mundo, y que distintas personas forman parte de distintas naciones, se sienten parte de distintas naciones, y tenemos que buscar la forma de convivir, y al mismo tiempo ese sentirse parte de una nación es lo que mueve habitualmente a las personas a reclamar derechos, a ganar a nivel democrático, a ganar a progresar a nivel de justicia social. Esto siempre se ha hecho en el contexto de los estados-nación, en el contexto de las naciones. Y por tanto, evitemos las caricaturas y tratemos de pensar con profundidad estas cosas, porque también el nacionalismo siempre corre el riesgo de convertirse en hipernacionalismo, sobre todo en determinados contextos culturales e históricos, también como el nuestro. Entonces tengamos cuidado con esto, sepamos
abrazar nuestro nacionalismo, entendiendo que vive dentro de nosotros y entendiendo también los demonios que lo habitan y a dónde nos pueden llevar. Bueno, y en este sentido, a veces oigo esta distinción entre patriotismo y nacionalismo. Creo que para algunas personas puede ser útil, pero no lo es cuando consideras que patriotismo es el tuyo y nacionalismo es lo de los demás. Quizá quieras negar tu propio nacionalismo, ¿no? Finalmente estamos hablando de la lealtad al grupo, de la identidad con la identificación con el grupo, de la identidad cultural que todos tenemos. Bueno, me callo. Si te ha parecido interesante, déjame un me gusta, comparte el vídeo, suscríbete si no lo has hecho todavía y deja un comentario, quizá, ¿qué piensas tú de todo esto, no? O sea, ¿cómo quizás se aplican las ideas de Mearsheimer a tu propio contexto o a nuestro propio contexto? O quizá no estés de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que haya servido para algo. Venga, chao.